Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 10 de febrero para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es Fábrica de ángulos 2. Continuarás aprendiendo sobre el uso del transportador y las medidas de los ángulos. ¿Quieres recordar un poco? Observa la siguiente imagen e intenta hacerla en tu cuaderno. En este momento está indicando que la estufa está apagada. Si la prendes y la colocas en una temperatura baja, ¿de cuánto sería el ángulo que se forma? Puedes utilizar el transportador que hiciste en las clases anteriores para medirlo. ¿Cuál piensas que es la media? ¿Serían 70, 80 o 90 grados? Si giras de apagado a la temperatura baja, se forma un ángulo de 90 grados. Y si giras la perilla a la temperatura alta, ¿cuántos serán los grados que están desde apagado hasta temperatura alta? Al llegar a la temperatura media, el doble de grados que la temperatura baja. Ahí son 180. Tienen que ser mayor de 180. Si observas el apagado, a baja son 90, a media son otros 90. Al juntarse da 180 grados. Y luego si observas de media a alta también son 90 grados. Por lo tanto, 180 más 90 grados son 270 grados. Los ángulos quedarían de la siguiente forma. Temperatura baja son 90 grados, temperatura media son 180 grados y la temperatura alta son de 270 grados. ¿Cuál será otro ejemplo donde puedes encontrar ángulos en casa? Efectivamente, en el reloj. Indica el reloj a las 12:15. ¿Qué ángulos crees que están formando? Usa tu transportador. El ángulo que se está formando es de 90 grados, porque las manecillas están perpendiculares. Marca ahora en el reloj las 12:30. Aquí aumentaste otros 90 grados, y 90 más 90 da 180 grados. Si te fijas, se forma algo como un medio círculo. ¿Dónde debería estar la manecilla si quieres poner un ángulo de 270 grados? Lo que tendrías que hacer es sumarle otros 90 grados, como hiciste en la estufa. Intenta hacerlo y piensa qué hora te daría. Las 12:45. Ahora intenta medir un ángulo con una medida diferente. Pon tu reloj a las 12:05. ¿Cuánto crees que mide? El 5 es una tercera parte del 15. Lo que puedes hacer es dividir 90 entre 3. ¿Cuánto te da? Son 30 grados. El ángulo que se forma a la hora 12:05 mide 30 grados. ¿Cuánto mide el ángulo que se forma a las 12:10? Inténtalo, tú puedes. Aquí tienes una pista. Cada 5 minutos aumenta 30 grados. Si en la hora 12:05 mide 30 grados, ahora súmele otros 30. Así como dice la pista, cada 5 minutos va aumentando 30 grados. ¿Cuál sería el resultado? Mide 60 grados y es un ángulo agudo. Elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente. Observa las siguientes imágenes de las cuales tendrás que identificar el ángulo que forma y poner el nombre de acuerdo a la medida de su ángulo. Primero empieza con los ángulos agudos. Si te fijas, el punto de unión de la caña de pescar y la cuerda se forma un ángulo menor a 90 grados. Y si observas el compás es menor a 90 grados. Si recuerdas que un ángulo recto se forma con una L. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados, pero menos de 180. Como las tres hélices del ventilador son iguales y miden más de 90 grados. El águila también forma un ángulo mayor a 90 grados. Así quedó la tabla. Seguimos con ciencias naturales. El tema es cadenas alimentarias. Aprenderás acerca de la estructura general de las cadenas alimentarias. Identificarás que están integradas por los productores, los consumidores y los descomponedores. Para que entiendas qué es una cadena alimentaria, es importante que recuerdes qué es un ecosistema. En la clase anterior aprendiste que un ecosistema es un conjunto de seres vivos y de las condiciones ambientales relacionadas estrechamente con ellos, puesto que comparten un determinado lugar. Ya has visto que los ecosistemas se componen de factores físicos y biológicos. Observa la siguiente imagen que corresponde en la página 66 y 67 de tu libro de ciencias y responde la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los ejemplos de factores biológicos? Puedes observar que el ecosistema representa un matorral o desierto. También puedes identificar que hay diferentes organismos como un zorro, un halcón, un conejo, una serpiente, un alacrán, algunas aves, otros roedores y varias plantas del desierto. ¿De qué se alimentan los animales que aparecen en este ecosistema? Algunos de los animales se alimentan de las plantas. Al igual que las aves, otros animales se alimentan de otros animales, por ejemplo el halcón del conejo o la serpiente de los ratones.
¿Qué crees que pasaría si una especie que compone el ecosistema desapareciera? Para que puedas identificar la estructura general de las cadenas alimenticias, necesitas empezar por conocer qué es una cadena alimentaria y cuáles son sus componentes. Una cadena alimentaria es la ruta o camino que sigue el alimento dentro de un ecosistema, desde un organismo productor hasta el consumidor final, y está integrada por los productores, los consumidores y los descomponedores. Hay nuevos conceptos que te permitirán ampliar tus conocimientos. Entonces, ¿qué se entiende por la ruta que sigue un alimento? En términos sencillos es como dar respuesta a la pregunta ¿quién se come a quién? Dentro de un ecosistema. En la selva se pueden encontrar animales como el jaguar, tapir, mono araña, el cuati y la guacamaya roja, o plantas como platanillo y cedro, entre otros organismos. ¿Quién de cada uno de ellos es el alimento del otro? Los componentes de esta cadena alimentaria son los productores, los consumidores y los descomponedores, pero ¿quién pertenece a cada grupo? Revisa tu libro de ciencia en la página 64 a 67. Dentro de los diferentes ecosistemas que has visto, las plantas que ahí se encuentran son los organismos productores. Son productores porque fabrican su alimento mediante el intercambio de dióxido de carbono por un proceso llamado fotosíntesis. Después están los organismos consumidores que se caracterizan por ser incapaces de producir su propio alimento, por eso necesitan de otro ser vivo para sobrevivir. Los organismos consumidores se dividen en primarios, secundarios y terciarios. Los consumidores primarios o herbívoros son los que se alimentan directamente de las plantas. Después están los consumidores secundarios o carnívoros primarios. Estos organismos se caracterizan porque se alimentan de los herbívoros. Después están los consumidores terciarios o carnívoros secundarios, que tienen la característica de alimentarse de los consumidores secundarios o carnívoros primarios. Observa este ejemplo. Un conejo se alimenta de algunas plantas, después una serpiente toma los nutrientes al alimentarse del conejo. Finalmente será el águila quien se alimente de la serpiente para obtener los nutrimentos que asegurarán su supervivencia. Identifica la estructura de algunas cadenas alimentarias que reconozcas en el lugar donde vives. Cada organismo necesita de otro para obtener los nutrimentos que le permiten sobrevivir, y esto lo une a una cadena alimentaria. Si alguna de ellas se extingue, las consecuencias se reflejan en toda la cadena alimentaria. Seguimos con historia. El tema es: los españoles llegan a Mesoamérica. Verás cómo desde el Caribe comenzaron a explorar los españoles la región mesoamericana, es decir, lo que ahora conoces como México. ¿Recuerdas que un barco naufragó y terminó en playas donde encontraron a unos indígenas? ¿Cuáles fueron los primeros contactos entre los españoles y los pueblos que habitaban lo que hoy se conoce como México? En 1512 un grupo de españoles llegó por primera vez a la actual península de Yucatán. Solo hubo 2 sobrevivientes al encuentro con los mayas. Hernán Cortés mandó rescate por ellos. Uno se hizo intérprete y lo ayudó a conquistar Tenochtitlán, y el otro se rehusó al rescate y se convirtió en un jefe maya y enfrentó a los españoles. Jerónimo cuenta que fue hecho prisionero, tuvo familia maya, incluso asesoró militarmente a los mayas. Para los españoles me había convertido en un traidor y un enemigo. En el año de 1511, ellos fueron los primeros españoles que se conoce que llegaron a las costas del actual México y vivieron en estas tierras. Sin embargo, al final solo sobrevivieron 2 de los náufragos, el mismo Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. ¿Qué te pareció el video? Como pudiste escuchar, Gonzalo Guerrero se casó con una mujer maya, tuvo hijos y se volvió enemigo de los españoles. Los hijos de Gonzalo Guerrero fueron los primeros mestizos que vivieron en estas tierras, aunque desafortunadamente no se conoce el nombre de sus hijos. Algunos señalan que su esposa se pudo haber llamado Sahil Ja. Gonzalo Guerrero aprendió la forma de vida de los mayas y decidió convertirse en uno más de ellos. Del otro sobreviviente del naufragio, Jerónimo de Aguilar, se sabe que era religioso español y que durante un tiempo estuvo con los mayas. No se integró tanto, a diferencia de Gonzalo. Como pudiste observar, Jerónimo nunca logró integrarse a los mayas. En cuanto vio la oportunidad de salir de ahí, la aprovechó. Como podrás observar en tu libro de texto en la página 88, se habla con seguridad de las expediciones anteriores a la de Cortés. El texto te ofrece información sobre 2 expediciones. En primer lugar está la liderada por Francisco Hernández de Córdoba en el año de 1517. En segundo lugar está la realizada por Juan de Grijalva en el año de 1518. Por último, Hernán Cortés en 1519. De las 2 primeras se hablará ahora, y la de Hernán Cortés la conocerás en la siguiente sesión. Cuba fue muy importante en ambas expediciones, ya que las 2 comenzaron ahí. Los españoles comenzaron a explorar y conquistar el resto de la isla. La expedición había sido autorizada por las autoridades españolas.
Diego de Velázquez y Francisco Hernández de Córdoba, quien encabezaba la flota, no imaginaban que Cuba y la península de Yucatán estaban relativamente cerca, tampoco esperaban lo que ahí encontrarían. Para principios del mes de marzo ya habían llegado a la isla Mujeres, a la que pusieron así porque en los templos se encontraron muchas estatuas de la diosa Maya Itzel. En Yucatán los españoles conocieron por primera vez las ciudades mayas y se maravillaron con sus edificios, la ropa y las joyas. A veces regalaban cosas entre ellos y quedaban en buenos términos, pero a veces los mayas o los españoles terminaban recurriendo a la violencia. La siguiente expedición fue dirigida por Juan de Grijalva. También salió de Cuba con el objetivo de seguir explorando la isla de Yucatán. A principios de mayo llegaron a la ciudad de Cozumel, donde se quedaron unos días. Conocieron la isla y a los habitantes de esta. La expedición siguió en curso hasta que llegaron a la desembocadura del río Muy Grande. Los españoles conocieron ese río y le pusieron el nombre de Río Grijalva. La expedición siguió su camino por la costa. Llegaron a lo que hoy se conoce como Juan de Ulúa. Ahí fueron visitados por emisarios del mismísimo Moctezuma II, gobernante de los mexicas, quienes le dieron regalos de oro muy elaborado. Los españoles estaban muy impresionados con la riqueza de las nuevas tierras. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.